Buenas, profe. ¿Qué tal? Buenos días, jóvenes, bienvenidos. Vamos a esperar un momentito a que sus demás compañeros se conecten para poder empezar a trabajar. Hoy sí vamos a trabajar con AutoCAD, entonces si pueden alistar su computadora para empezar a trabajar, sería excelente. ¿Qué pasó, mi teacher? ¿Cómo estamos, Mía? Qué gusto saludarle a usted. ¿Por qué muy temprano, profe? Pues así está el horario, hombre. Toca madrugar a las 11. Es mucho sueño, profe. ¿Así? Pero ya se le va a quitar dibujando planos, ahí va a ver. ¿Nos va a dejar tarea, profe? ¿Es correcto? Sí. Vamos a empezar a las y 35. Por favor, alisten su computadora, alisten AutoCAD, por favor. O si tienen algún inconveniente, pues vayan viendo cuáles son los pasos que vamos a seguir para poder realizar los planos que vamos a ver hoy. Básicamente hoy vamos a ver la práctica de la teoría que vimos el día de ayer. Entonces, pues hoy vamos a aprender a dibujar nuestros planos de una losa tradicional y una losa prefabricada. Entonces, por favor, alisten sus computadoras. Buenos días, Daniel, mucho gusto. Buenos días, Arián, bienvenida. Que active su cámara, profe, a ver cómo se despertó. Nada que ver, buenos días, profe. Buenos días. Pues yo digo que si de ser así, la activamos todos. Ahora ya no. Buenos días, Julie. Ok, vamos a empezar ustedes. Arián, por favor, aliste su computadora porque vamos a trabajar en AutoCAD. Entonces,
Vamos a trabajar de la misma manera en la que hemos estado trabajando estos últimos días. Yo les explico y ustedes van avanzando y así nos vamos en paralelo, así vamos trabajando todos juntos. Ok, pues como como habíamos platicado el día de ayer, ¿verdad? Vamos a trabajar entonces con nuestros planos de cubiertas o de entrepisos. Vamos a trabajar entonces con una losa tradicional y vamos a trabajar también con una losa prefabricada. Si tienen alguna duda, la vamos resolviendo en el momento y pueden escribir en el chat o pueden activar su micrófono y de esta forma pues podemos ir avanzando. Muy bien. Básicamente lo que les estoy proyectando ahorita es un documento que yo quise escanear del libro verde. Acá está la página del libro para que ustedes la puedan verla en determinado momento si es que así lo desean. Básicamente quise traerlo a esta clase para que me sirva a mí de ejemplo de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y al final, pues, lo que vamos a hacer en nuestro plano va a ser algo como esto, ¿verdad? Algo como esto que está aquí, probablemente ustedes lo vean bastante complejo o lo vean con mucho detalle, pero ya van a ver de que es algo bien fácil de trabajar. Quizás sí lleva un poco de tiempo, pero es bastante fácil de trabajar, ¿verdad? Vemos de que aquí están las especificaciones de todo lo que platicamos ayer, de lo que son los rieles, bastones y tensiones. Vemos de que tienen sus medidas. Y además de eso, pues aquí hay algo bien importante, que vemos de que en donde están los vanos de puertas, está proyectada con línea punteada una solera final. Dice, aquí dice SF, lo cual indica que aquí hay una solera final. Entonces, pues esto va a ser parte de lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Pues aquí hay un esquema, ¿verdad? Bastante gráfico de lo que nosotros vamos a trabajar. Un dibujo en 3D como este no lo vamos a hacer, sino que solo lo vamos a dibujar así en planta como lo vemos acá. Si empezamos a trabajar, pues vamos a lograr algo como esto, ¿verdad? Quise traer esta página del libro porque en este caso aquí hay algunos elementos que no estaban en el anterior. Por ejemplo, vemos este espacio que está aquí, que es un espacio muy pequeño. Entonces, como es un espacio muy pequeño, pues nada más se especifican estas dos varillas que están acá. Y aquí básicamente no se hace todo lo que vemos en esta parte de acá, sino que simplemente se pone una especie de malla y funciona bastante bien también. Ya lo vamos a ir haciendo en el plano para que pues ustedes vayan viendo cómo trabajarlo, ¿verdad? Vamos a ver, hasta allí termina entonces la parte de las losas tradicionales. Si en determinado momento nosotros tuviéramos una especie de pestaña, pues nosotros la podríamos trabajar de esta forma en la que está aquí. Entonces, si alguno de ustedes, cosa que no creo, tuviera alguna pestaña, pues la podríamos trabajar de esta forma, ¿verdad? Ok. Vámonos ahora. Quiero mostrarles quiero mostrarles un plano de AutoCAD en donde está trabajada una losa tradicional. Pues este es el plano de una losa tradicional, ¿verdad? Vemos de que al fondo, en color gris, apenas si se logra ver, está todo lo relacionado al plano de distribución original, ¿verdad? Pero como realmente aquí lo que nos interesa es ver el plano de
de losas, pues entonces se resalta más esta parte, ¿verdad? Si lo vemos, a lo mejor a simple vista lo vemos bastante complejo, pero como les dije en un principio, ¿verdad? Es bastante fácil de trabajar, solo tenemos que tener pues bien claros los conceptos con los cuales vamos a estar trabajando. Si se fijan, tenemos aquí un ambiente. Vemos, voy a seleccionar esto de aquí y esto de aquí. Si se fijan, básicamente lo que está seleccionado son los rieles, los bastones y las tensiones. Están todas dibujadas hacia el centro de lo que sería el muro. Y pues también están en los dos sentidos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo selecciono esto de aquí, pues se van a dar cuenta ustedes de que pues aquí también se ven seleccionadas estos tres elementos, ¿verdad? Que básicamente son los que conforman toda la canasta o el armado de la losa que vamos a trabajar. Además de ello, pues vemos las cotas, ¿verdad? Y algo que nunca debe faltar en un plano estructural de losas es el tipo de acero con el que nosotros vamos a estar trabajando y la separación que estos van a tener. Entonces, pues yo me voy a llevar esto, voy a copiar esto que yo tengo aquí y me lo voy a llevar al plano con el que vamos a trabajar el día de hoy para que tengamos una idea bastante básica de qué es lo que vamos a hacer. Ok. Yo ya estoy aquí dentro de mi espacio de trabajo. Voy a ocultar las capas que yo no necesito, ¿verdad? Como bien lo hemos hecho siempre al principio. Voy a desactivar textos, voy a desactivar niveles, voy a desactivar también muebles fijos, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros empezamos a trabajar, pues empezamos de esta forma, ¿verdad? Empezamos dibujando sobre nada más los muros que tenemos en nuestro proyecto. Ok. Empecemos a trabajar entonces. Básicamente voy a empezar a trabajar con este ambiente que yo tengo aquí. ¿Y qué fue lo que vimos en el plano que nosotros empezamos a ver? Por ejemplo, este de aquí. Si recordamos, hablamos un poquito acerca de que habían soleras finales. Entonces, lo que vamos a empezar a trabajar van a ser nuestras soleras finales. Yo, por ejemplo, entonces voy a empezar a hacer por aquí algunas líneas, nada más por dibujar la proyección de las soleras, ¿sí? Si se dan cuenta, nada más las estoy dibujando en donde están todos los vanos o donde deberían de ir los espacios de aberturas en los distintos muros. Por ejemplo, aquí hay otra puerta. Entonces, cuando nosotros proyectamos las soleras, básicamente lo que tenemos que hacer es dibujar líneas en donde deberían de estar proyectadas pues las puertas, ¿verdad? Entonces voy a poner esto por acá. Y ahora lo que tendría que hacer sería pasar esto a un tipo de línea punteada. Voy a jalar en este caso una que yo ya tengo aquí. Y ahora entonces lo que yo tendría que hacer sería simplemente jalar esto de aquí. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Buenos días, profe. No, todavía no tenemos dudas, gracias. Ok. Bueno. Entonces, ¿qué he hecho hasta el momento? Pues básicamente he dibujado líneas en donde van a ir los vanos, ¿sí? De lo que va a ser todo de lo que Profe, todos mis...
de mi proyecto. ¿Sí? La línea punteada puede ser cualquiera. Es una línea punteada. Aquí me aparece con 2 puntos. Ahorita la vamos a cambiar. Esta línea debe ser una línea punteada como tal. O sea, no como esta, ¿ve? Como esta que está aquí. Vamos a seleccionar esto. Vamos a cambiarlo desde la capa. Voy a usar esta que se llama Hidden. Perfecto. Ahí está, perfecto. Debe ser una línea punteada, como la que vemos ahorita en pantalla. Entonces, allí tenemos la proyección de nuestras soleras. Es importante de que recordemos de que estas soleras, pues las debemos de especificar en plano, ¿verdad? O sea, tenemos que ponerle el texto literal de SF y pues nosotros tendremos que poner luego una especificación en donde nosotros indiquemos de que SF significa una solera, ¿verdad? Ok. Ahorita que nosotros ya tenemos esto de acá, podemos observar de que ya tenemos bastante delimitados, digamos, los rectángulos con los cuales nosotros vamos a trabajar en nuestro proyecto. Entonces, como nosotros ya tenemos nuestros rectángulos, ya tenemos nuestros rectángulos bien definidos. Por ejemplo, aquí tenemos este, tenemos aquí este otro, aquí tenemos uno bastante grande. Aquí tenemos otro que está aquí, ¿verdad? Entonces, con estos rectángulos es que nosotros vamos a empezar a trabajar. Si nos damos cuenta o si recordamos la clase anterior, nosotros debemos de trabajar con nuestras medidas a ejes. Entonces aquí nosotros tenemos, por ejemplo, para este ambiente que está aquí, tenemos esta medida que es de 3.15 y también tenemos esta otra medida que es de 3.85. Entonces aquí nosotros ya tenemos nuestras medidas de trabajo, ¿sí? Con estas medidas son con las que nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí yo tengo entonces 3.15, 3.85. Ok, ¿qué vamos a hacer entonces? Voy a traer entonces mi calculadora y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la medida a ejes con la que nosotros estamos trabajando y la vamos a dividir dentro de 4 y dentro de 5. ¿Alguien podría indicarme por qué? ¿O para qué? Por lo que explicó ayer de L cuartos y L quintos, algo así. Ok, perfecto, muy bien. Por esa misma razón, ¿verdad? Vamos a trabajar entonces las longitudes de nuestros bastones y vamos a trabajar también las longitudes de nuestras tensiones. Entonces, empecemos. Tenemos en la parte de aquí arriba, tenemos 3.15. Si nosotros tenemos 3.15, entonces esos 3.15 nosotros lo vamos a dividir dentro de 4 y tenemos 0.7875. Recordemos ese dato, 0.7875. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a dibujar, pero debemos de empezar a dibujar a partir del centro de este muro que nosotros tenemos aquí, o sea, a partir del eje que nosotros tenemos allí. Entonces, yo voy a trabajar con el comando CL, que es de Centerline, ¿sí?
Y aquí voy a empezar a dibujar una línea que va a tener esa distancia que yo indiqué anteriormente con la división que yo trabajé. Si recordamos es de 0.7875. Entonces, busco el centro. En realidad aquí no importa mucho dónde vamos a trabajar. No importa si empezamos a trabajar, por ejemplo, en esta parte o si trabajamos nosotros aquí o hasta aquí arriba. No importa, ¿verdad? Lo importante es que pues dibujemos nosotros todos nuestros elementos. Entonces yo voy a hacer una línea de 0.7875, ¿sí? Y esta línea que está acá, pues es básicamente la proyección de mi bastón que yo voy a trabajar, ¿sí? Si vemos esta parte que está acá, voy a quitar las cotas. Las voy a correr para acá. Las voy a correr 3 metros. Entonces vemos de que esta línea que está acá es el bastón. Y es básicamente lo que nosotros acabamos de dibujar. Si nos damos cuenta, no es algo muy complejo. Fue de hecho bastante fácil. Fue nada más dividir esto entre 4. Y luego a partir del centro del muro dibujar la línea con la distancia que nosotros obtuvimos. Ahora bien, trabajemos entonces nuevamente los 3.15, pero ahora dividido dentro de 5. Y vemos de que nos queda 0.63. Entonces, yo voy a dibujar aquí, por ejemplo, una línea de 10 centímetros, o sea, de punto 1, básicamente para que me sirva de referencia, para indicarle de que esta línea tenga una separación de 10 centímetros entre cada una de ellas, ¿verdad? Y recordemos, es de 0.63. Entonces yo aquí dibujo una línea de 0.63 y yo ya tengo entonces dibujado. Voy a borrar esto que está acá, que ahorita ya no lo necesito. Y yo ya tengo entonces dibujadas las líneas principales que yo voy a trabajar con mi proyecto. Ahora bien, si nosotros vemos, si nosotros observamos, pues tiene todavía toda esta continuación, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este caso es de que vamos a trabajar una línea inclinada como la que tenemos aquí. Entonces, yo simplemente voy a dibujar aquí una línea inclinada y la voy a hacer, en este caso, yo trabajo con punto 25. A mí me gusta trabajar con esa medida. En realidad podríamos trabajar la medida que quisiéramos, pero digamos de que por proporción a mí me gusta trabajar aquí con punto 25. Entonces, yo simplemente dibujo una línea aquí inclinada de la medida que yo quiero, ¿verdad? Siempre manteniendo unas proporciones adecuadas para mi proyecto. Y lo único que yo voy a hacer ahora es que selecciono esto de acá, hago una simetría desde este punto, desde el punto central del ambiente en el que yo estoy trabajando, ¿sí? Ven acá, tomo una simetría, me pregunta si deseo borrar objetos, le digo que no, y allí automáticamente ya tengo dibujada toda la estructura de la losa que es, digamos, como que más compleja de dibujar en este tipo de planos, ¿verdad? Entonces aquí yo solamente dibujo aquí una línea y luego aquí voy a hacer otra vez un desfase de punto 10, básicamente para que esto esté separado acá. Y lo único que yo voy a hacer es que esta línea la voy a traer hasta este punto, ¿verdad? Para seguir manteniendo el centro. Y esta línea también la voy a traer hasta este punto para mantener el centro de todos mis objetos. Esto es básicamente lo que tenemos que trabajar. Pregunto, ¿tienen alguna duda? No, profe. Ok. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer con la parte vertical de nuestro elemento. Entonces, de nuestro ambiente, perdón. Entonces, recordemos, ¿verdad? Usamos la medida ejes, la dividimos dentro de 4 para nuestros bastones
la medida ejes dividido dentro de 5 para nuestras tensiones. Y recordemos, todo va dibujado exactamente al centro del muro del ambiente que yo estoy trabajando. Entonces, pues al final nos va a quedar un detalle como el que nosotros vemos aquí, ¿verdad? No es muy complejo, si se dan cuenta, pero sí requiere un poquito de práctica, digamos, el poder dibujar estos elementos que tenemos acá. ¿Ok? Ahora entonces tenemos los 3.85. Entonces, recordemos, ¿verdad? Vamos a empezar a trabajar desde el centro de nuestro ambiente. Entonces, yo aquí ya dibujé una línea que está exactamente al centro del muro. Y lo que vamos a hacer ahora, entonces, es que los 3.85 lo vamos a dividir dentro de 4. Y tenemos 0.9625. Entonces, a partir del centro de acá, yo voy a empezar a dibujar una línea de 0.9625. ¿Sí? Y ya tengo entonces aquí dibujado el primer bastón. Ahora bien, voy a hacer lo mismo. Y vamos a abrir primero la calculadora que se cerró. Y vamos a trabajar ahora 3.85 dividido 5. Y ahora el resultado es de 0.77. Profe, ¿Sí? el bastón lo pone cabal en el centro del muro. O sea, me refiero a lo largo. En esta parte de acá, ¿usted se refiere al centro de acá? ¿Sí? Como les decía en un principio, realmente no importa dónde ustedes lo dibujen. Les voy a, para que tengan más clara esa idea de que realmente no importa, se los voy a explicar con este ejemplo. Por ejemplo, yo podría mover toda esta estructura, la podría mover hasta esta parte de aquí arriba y no habría ningún inconveniente, ¿sí? O yo puedo trabajar esta estructura en esta parte de acá, que tampoco habría ningún inconveniente. No específicamente o no precisamente todo tendría que quedar centrado, ¿verdad? Yo lo hago centrado, pues básicamente porque ahí tengo yo un punto de referencia, pero no es necesario u obligatorio trabajarlo de esa forma. Gracias, profe. Ok, pues yo ya avancé todo esto. Les dije que íbamos a trabajar en conjunto, ¿verdad? Entonces, yo quiero de que ustedes hagan este elemento de algún ambiente que ustedes tengan en su proyecto. Entonces, trabajen, por favor. Al menos una parte de lo que va, de los detalles que van a tener en sus soleras, ¿verdad? Dibujen la proyección de las soleras y también dibujen este detalle, básicamente para que, por si tienen alguna duda o algún inconveniente, lo podamos resolver en este momento. Si alguien desea compartir pantalla, lo podemos hacer. Profe, dividido 4 para los bastones, ¿va? Es correcto, dividido 4 para los bastones. Recordemos siempre tomar las medidas a ejes. ¿Está todo claro? Pregunto. Pablo, Julie, Víctor, Arián, Paula Cifuentes, Michelle, José Chávez, Daniel Cuellar, Carol Guay. ¿Está todo bien? Sí, profe. Ok, perfecto. ¿Qué me dicen los demás? Sí, profe. Muy bien. No es tan complejo ustedes. A primera vista vemos de que es un plano bastante cargado, digamos, pero no es muy complejo trabajarlo. Ya vimos de que es bastante práctico.
Cuando desean que avancemos, me avisan, por favor. ¿Podemos avanzar? No, profe, todavía no. Ok. Profe, la línea que hace en diagonal es a 45. Es correcto, a 45 grados. Gracias. Hay un poquito de música para que no se aburra. Ya, profe. Excelente, mía. Vamos a dar un poquito de tiempo a que terminen sus compañeros. ¿Y ese musicón, profe? Para que no se aburran. Eh, Ya, profe. Ok, ¿cómo están los demás? ¿Sí están trabajando? ¿Están avanzando? ¿Podemos continuar? Sí, profe, continúe. Ok, perfecto. Ya, profe. Muy bien, continuemos entonces. Básicamente lo que tengo que hacer ahora es trabajar nuevamente una línea a 45 aquí, ¿verdad? Y la voy a trabajar otra vez de punto 25 y ya simplemente tendría que trabajar una simetría hasta este punto, ¿verdad? Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que tener bastante claro que debemos de jalar una simetría exactamente al centro de este ambiente que nosotros tenemos aquí. Entonces,
una opción que nosotros tenemos para trabajar esto podría ser, digamos, un poquito laboriosa, digamos, es de dibujar primero una línea que básicamente nos va a servir de referencia nada más. Luego, seleccionar esto, trabajar una simetría y del centro de la línea que nosotros dibujamos, poder trabajar esta parte que tenemos aquí. Y con eso, pues, garantizamos de que nuestros dibujos estén correctamente centrados en el plano que nosotros, pues, ya tenemos trabajado, ¿verdad? Esa podría ser una opción. Otra opción sería, voy a borrar esto que yo ya hice aquí. Otra opción sería que nosotros seleccionemos lo que ya trabajamos, que hagamos una simetría y que tomemos de referencia el eje con el que nosotros estamos trabajando. Entonces aquí, por ejemplo, vean, yo tomo la simetría desde el eje y me pregunta si deseo borrar objetos, le indico que no. Y básicamente entonces ya tengo también dibujada la otra parte de mi estructura y que está exactamente al centro del muro con el que yo estoy trabajando. ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien, entonces básicamente lo que tenemos que hacer es esto que acabamos de ver en todo nuestro plano, ¿verdad? Entonces, esto que nosotros hicimos ahorita lo tendríamos que hacer en todo nuestro proyecto. Ahora bien, aquí me falta algo. Voy a dibujar esta línea que está aquí. Y esto debería de estar hasta este punto. Y esto también debería de estar hasta este punto. Entonces aquí, si se dan cuenta, esto que yo dibujé aquí está un poquito corrido a la derecha, digamos, por donde empecé yo a trabajar. Entonces lo que yo voy a hacer es de que voy a correr esto un poco hacia el centro. Como les dije en un principio, realmente no importa dónde empecemos a trabajarlo. Entonces solo voy a correr esto un poquito hacia el centro, pues para que se vea mejor proporcionado, ¿verdad? Les recomiendo de que esto lo pongamos en una capa que se llame estructura de losas. Yo ya la tengo creada, ¿verdad? Entonces simplemente voy a igualar mis propiedades acá a este punto. Y pues yo ya tengo entonces mi capa en la cual yo voy a estar trabajando mi armadura de losa. ¿Qué más tendríamos que hacer? Pues tendríamos nosotros que poner las medidas, ¿verdad? Con las que nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, yo voy a escribir o voy a poner las medidas con las cuales yo voy a estar trabajando. Pero antes, tengo que definir entonces con qué tipo de cotas yo debo trabajar. Voy a poner en este caso esta que está acá, que se llama cota 100. Y ahora sí. Si yo acoto entonces esta parte de acá, pues ya me aparece la cota que yo estoy trabajando. Debo de poner una cota más, ¿verdad? Debo de poner la que está aquí abajo. Aquí, por favor, acotemos esta parte. Acotemos hasta aquí donde empieza la línea inclinada. Entonces, pues nosotros deberíamos de acotar hasta este punto. Si se dan cuenta, la cota del bastón va hacia arriba, la cota de la tensión está en la parte de abajo. Y esto nosotros lo deberíamos de replicar en esta otra parte. Entonces, lo que yo hago por cuestiones de facilidad es simplemente trabajar una simetría del centro de cualquiera de las dos líneas que ya previamente trabajamos. Aquí y listo. Ya tengo entonces la cota de los bastones y de las tensiones con las cuales yo estoy trabajando. Hago lo mismo en este lado, por ejemplo. Pongo la cota aquí. Si se dan cuenta, es bastante fácil de trabajar, digamos, este tipo de planos, aunque sí un poquito laboriosos porque tenemos que estar dividiendo o calculando, mejor dicho, todo lo relacionado con bastones y tensiones, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pues nosotros aquí ya avanzamos básicamente con un ambiente y esto es lo que nosotros tenemos que trabajar en nuestro proyecto. Lo último que nos quedaría sería poner un texto en el que nosotros especifiquemos el tipo de armado que va a tener esta estructura que nosotros tenemos aquí.
Y en este caso, por favor, todos trabajemos esta, ¿verdad? Esta es la más común que en obra se trabaja. Y pues básicamente estamos indicando de que vamos a usar acero de 3/8 y toda esta armaduría de acero va a estar colocada a cada 15 centímetros de separación. Entonces, pues esto es básicamente lo que nosotros debemos de trabajar en nuestro proyecto. Recordemos, dividimos dentro de 4 y dentro de 5 para nuestros respectivos elementos estructurales. Acotamos, indicamos el tipo de armado que va a ser este para todos, por favor. Y pues eso es básicamente lo que nosotros tenemos que trabajar para este tipo Profe, de... lo trabajamos en los dos planos. No, Carol. Uno lo vamos a trabajar con losa tradicional y el otro lo vamos a trabajar con losa prefabricada. ¿De acuerdo? Vaya, gracias. Ok, entonces, pues aquí ya tenemos lo que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? En nuestro proyecto. Si nosotros nos damos cuenta, voy a regresar aquí a esta página del libro que tenemos acá. Si nosotros nos damos cuenta y vemos bien dónde empiezan los bastones y las tensiones y los rieles de cada distinto ambiente, nos vamos a dar cuenta de que aquí tenemos, o de que inician, mejor dicho, en una misma posición. O sea que si nosotros tuviéramos nuestros bastones y nuestras tensiones, por ejemplo, en este otro ambiente, pues inician justo en donde terminaron los anteriores, ¿verdad? No empiezan, digamos, de que aquí corridos o no empiezan separados de lo que ya tenemos. ¿Por qué? Porque en obra generalmente lo que se hace es de que se corta una varilla de acero de toda esta longitud y así no estamos cortando pedacitos por pedacitos de bastones, sino que tomamos en cuenta la longitud del bastón que tenemos aquí abajo, la longitud del bastón que tenemos aquí arriba y luego en obra lo que se hace es de que se corta una sola pieza sumando esas dos distancias y pues con eso nosotros podemos trabajar, ¿verdad? Entonces, algo que ustedes tienen que tener muy claro es de que los bastones y las tensiones y los rieles deben de empezar a dibujarse justo donde termina el del otro ambiente. Entonces vemos aquí hay un ambiente, aquí terminan los bastones, las tensiones y los rieles y vemos de que aquí empiezan justamente en el mismo punto en donde terminaron los anteriores, allí empiezan los de este nuevo ambiente. Y si vemos este otro ambiente, pues pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, pues sean cuidadosos con eso, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros trabajáramos los bastones y las tensiones para este ambiente, tenemos 315, ¿verdad? Tenemos aquí 315 también. Entonces, básicamente vamos a seguir utilizando estas medidas que tenemos en este punto. Voy a regresar a mi calculadora. Sería entonces 3.15, digamos, dividido 4 y 0.7875. Entonces, mi bastón debería de empezar a dibujarlo desde aquí. ¿Sí? 0.7875. ¿Se dan cuenta? Estoy volviendo a calcular los bastones y las tensiones que yo ya tengo. Y pues ahora me toca calcular las tensiones, ¿verdad? Que en este caso tenemos ahora 3.15 dividido 5 y ya tengo ahora 0.63. Entonces a partir de este punto que está acá, yo dibujo en 0.63. Esta cota debería estar corrida hasta acá. Y si se dan cuenta, yo ya dibujé entonces el bastón y la tensión de este nuevo ambiente. Entonces ya lo único que me quedaría dibujar serían los puntos 25 de esta parte y luego trabajar una simetría. Entonces ya tengo esta parte de acá, ya tengo esta parte de acá. Aquí simplemente dibujo una línea. Y si se dan cuenta, estoy tomando en cuenta lo que les decía hace un momento, ¿verdad? El bastón está dibujado exactamente donde termina el otro.
y la tensión también está dibujada exactamente donde termina la otra. Ahora bien, aquí nosotros tenemos la opción, o tenemos, mejor dicho, la facilidad de que estos muros están alineados con estos otros muros, ¿correcto? Entonces, como están alineados, básicamente lo que yo podría hacer sería seleccionar todo esto que está aquí, copiarlo y todo esto traérmelo a este otro ambiente que está aquí. ¿Por qué? Pues porque es básicamente la misma distancia en ejes que yo tengo en todo este ambiente y en todo este ambiente que está acá. ¿Eso quiere decir de qué? Yo podría entonces fácilmente volver a copiar esto que está aquí y ponerlo en este otro ambiente que está aquí. Entonces yo solamente tendría que calcular mis bastones y mis tensiones, en este caso para este ambiente en vertical, ¿verdad? Porque el horizontal ya lo tengo trabajado. Entonces pasaría lo mismo con este ambiente, por ejemplo, y pasaría lo mismo con este ambiente, ¿sí? Entonces, si lo vemos así de lejos, ya se ve que es un plano que está, digamos, un poquito cargado, pero en relación al trabajo que nos llevó a hacerlo, pues no es tanto así, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una forma de cómo podemos nosotros trabajar nuestros planos, en este caso, para una losa tradicional. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Creen ustedes de que aquí ya pueden avanzar solitos en casa? Sí, profe. ¿Ok? ¿Qué me dicen los demás? Sí, profe. Excelente. ¿No están Sí, complejos, profe. verdad, ustedes? Muy bien. Ok, entonces, pues esto es básicamente lo que vamos a trabajar para nuestros planos de losas tradicionales. Ahora bien, empecemos a trabajar nuestros planos para losas prefabricadas. Voy a seleccionar todo esto que está acá, lo voy a pasar aquí arriba, nada más por cuestiones de espacio. Voy a seleccionar todo esto y voy a Profe, seleccionar, dígame. en corredores no se pone nada, ¿va? Ok, perfecto. Buena pregunta. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, por ejemplo, yo voy a copiar esto que está acá. Básicamente tengo los muros y tengo las soleras, ¿verdad? Que es básicamente como nosotros empezamos a trabajar. Aquí nosotros tenemos un pasillo en relación a la pregunta de André. Entonces, vemos de que aquí hay un pasillo, ¿verdad? Y vemos de que las varillas simplemente están corridas hasta este punto. ¿Por qué? Pues básicamente porque en pasillos, como son ambientes muy pequeños, si vemos aquí, este ambiente es bien pequeñito en relación a los otros ambientes que nosotros tenemos en nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces, como son ambientes pequeños, pues podemos tener la certeza, digamos, de que no necesitan mucho refuerzo estructural. Entonces, todo lo que nosotros hicimos aquí es un refuerzo estructural bastante grande, ¿verdad? Pero en pasillos como el que nosotros tenemos aquí, pues no es necesario que nosotros pongamos un refuerzo estructural tan grande o tan elaborado, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros podemos hacer en este caso es básicamente dibujar líneas, dibujar una cruz, digamos. Voy a dibujar entonces un center line aquí, aquí también y aquí también. Solo para que me sirvan de guía nada más. Entonces yo dibujo aquí una línea, luego aquí en este otro punto voy a dibujar aquí otra línea y ahora yo ya puedo borrar todos los center lines que hice porque recordemos solo me sirvieron de referencia. Entonces en los pasillos, ¿qué dibujamos? Pues nada más dibujamos una cruz como esta. Y también le ponemos que vamos a trabajar un armado de número 3 a cada 15 centímetros. Lo último que me quedaría por hacer sería copiar las propiedades de capas. Y yo ya tengo entonces dibujada la estructura que yo voy a utilizar. Obviamente en obra esto no se ve así, ¿verdad? Sino que se ve como una electromalla, digamos, que está hecha pues a mano y en obra, ¿verdad? Entonces, pero en planos dibujamos nada más esta parte que queda así. ¿Alguna otra duda?
No, profe. Ok, perfecto. Si por ejemplo nosotros tuviéramos una proyección de techos en esta parte de acá, voy a proyectar aquí unos techos, por ejemplo. Vamos a asumir de que esta es una proyección de techos y nada más le voy a poner esto por cuestiones de explicación. Entonces aquí yo ya tengo mi proyección de techos, por ejemplo, y como esta proyección me indica de que el techo o la losa se fundió hasta este punto, entonces lo que yo tengo que hacer aquí o con lo que yo me veo forzado a trabajar es con estas varillas de acero que quedan aquí en este punto. Entonces esto yo lo tendría que correr, en lugar de tenerlo aquí en el centro, yo lo debería de correr hasta este punto que está aquí arriba. Por ejemplo, entonces yo lo tendría que correr hasta acá. ¿Sí? Entonces, si vemos aquí, las varillas ya no están en el centro, sino que están corridas o están salidas del muro, digamos, pero es básicamente porque aquí nosotros tenemos una proyección de techos que sobresale de nuestra estructura. ¿Cuánto le dejé de separación aquí? Pues le dejé exactamente lo mismo que le tuve que haber dejado en muros. Le dejé 0.075, que es el centro de lo que nosotros deberíamos de tomar aquí en nuestros muros. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Ok. Regresemos a nuestro documento PDF. Si alguien necesita este documento PDF con el que yo estoy trabajando, me avisan y con mucho gusto les comparto el link para que ustedes lo puedan tener también. Pero como les recuerdo, son documentos extraídos de su libro verde, entonces yo creo que ahí, pues si lo tienen, va a ser más fácil de que se apoyen con su libro, ¿verdad? Ok, entonces ya vimos cómo trabajar nuestras losas tradicionales, ¿verdad? Ya vimos esta parte que está aquí. Ahora vamos a empezar a trabajar con nuestras losas prefabricadas. Básicamente, si yo pregunto qué son estos detalles que están acá, ¿qué me dirían? ¿Qué son esos detalles que están aquí? Este que está aquí y este otro que está aquí. ¿Detalles de qué son? Son de las bovedías, profe. Ok, ¿y qué podríamos observar o qué datos deberíamos de obtener de esas bovedías, Julie? O cualquiera de sus compañeros. ¿Qué datos importantes ven en esos detalles? El ancho. Ok, perfecto. Vemos el ancho de las viguetas, ¿verdad? Vemos el ancho de las bovedillas. Y esto es lo que nosotros, o mejor dicho, esto es con lo que nosotros vamos a trabajar nuestros proyectos para este tipo de planos, ¿verdad? Generalmente, como estos es un sistema prefabricado, o sea, ya lo venden hecho, ya solo es de instalarlo. Generalmente nosotros o en obra lo que se hace es de que uno manda un plano, digamos, este plano yo lo mando a la empresa con la cual yo voy a adquirir mi losa prefabricada y es la misma empresa la que se encarga o la que se dedica a trabajar sus planos, ¿verdad? Porque pues los planos están, como les digo, la misma empresa es la que se dedica a trabajar estos planos. Entonces, nosotros por lo general, si vamos a trabajar con un tipo de losa prefabricada, pues simplemente lo que hacemos es de que mandamos este plano a la empresa se encarga de hacer los cálculos o de hacer los planos y luego pues ya nos mandan el plano y también nos mandan los materiales o la cantidad de materiales que nosotros vamos a trabajar para este tipo de proyectos. Sin embargo, pues es necesario y es importante de que nosotros aprendamos a dibujarlos, aprendamos a interpretarlos,
para que cuando nosotros veamos en algún momento un plano de una losa prefabricada en obra, sepamos a qué es lo que se refiere todo lo que está proyectado en ese plano, ¿verdad? Entonces, como bien decíamos anteriormente, aquí vemos algunos detalles, ¿verdad? Vemos aquí algunos anchos, vemos anchos de las viguetas, vemos anchos de bovedías, y aquí hay algo bien importante. Si nosotros vemos este plano que nosotros tenemos acá, vamos a observar de que aquí hay viguetas, ¿sí? Aquí dice viguetas prefabricadas, y luego aquí dice viguetas prefabricadas también. Si nos damos cuenta, están colocadas en una sección o en una dirección, perdón, diferente en ambos ambientes. ¿Por qué pasa eso? Pues pasa porque las viguetas deben de estar colocadas en la dirección del sentido o en el lado más corto de los ambientes. Entonces, pues trabajemos este mismo ambiente, ¿verdad? Con el que empezamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que definir es con qué tipo de vigueta y con qué tipo de bovedilla vamos a trabajar. Si se dan cuenta ustedes, aquí tenemos estos dos tipos de viguetas y de bovedillas. Básicamente lo único que cambia son las distancias, ¿verdad? Por ejemplo, vemos esta primera que es de 0.15 en el ancho de la vigueta y esta otra es de 0.16 en el ancho de las viguetas. Que no es mucha la diferencia, ¿verdad? Pero vemos, por ejemplo, el ancho o la separación entre viguetas, que en este caso acá me indica que es de 0.45, mientras que esta otra que está aquí me indica que es de 0.55. Entonces aquí sí ya tenemos un cambio, digamos, un poquito más marcado, ¿verdad? Entonces, pues nosotros lo que tenemos que hacer es especificar con qué tipo de vigueta y de bovedilla vamos a trabajar. Yo voy a trabajar con este primerito que está acá como ejemplo para ustedes. Y vemos de que tenemos 0.15 y luego vemos 0.45 y luego vemos otra vez 0.15. Entonces, ¿cómo se trabajan esos planos? Básicamente, aquí tenemos nosotros que tener bien claro cuál es el ambiente o cuál es el lado más pequeño del ambiente con el que nosotros estamos trabajando. Si yo voy a trabajar este ambiente y de este lado yo tengo una distancia de 3.85 y de este otro lado yo tengo una distancia de 3.15, ¿cuál es el lado más corto? Pues es de 3.15, ¿verdad? Entonces, como el lado más pequeño es 3.15, que es este que está acá, eso quiere decir de que todas mis viguetas van a ir colocadas en esta dirección. Por ejemplo, van a ir colocadas aquí y las otras van a ir aquí y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos definido cuál va a ser la dirección de nuestras viguetas, veamos cómo se trabaja un plano de vigueta y bovedía. Vemos este plano que está aquí. ¿Sí? Vemos de que están definidas las soleras finales, ¿verdad? Vemos aquí que están definidas. Por ejemplo, enfoquémonos en este detalle. Vemos de que están colocadas las viguetas, que no son más que unos rectángulos que recorren todo el lado del ambiente. Y vemos de que hay una flecha. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esa flecha? Esa flecha que está acá dice inicio de modulación con bovedía. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es de que nosotros tenemos que definir en dónde nosotros vamos a empezar a modular nuestras viguetas y bovedías. Ok. ¿Alguna duda hasta el momento? Muy bien, yo creo que no. Entonces, ¿qué vamos a empezar a trabajar? Voy a hacer
un center line otra vez, o sea, voy a encontrar el centro de este muro y voy a encontrar el centro otra vez de este muro que está aquí. Ahora bien, lo que yo voy a hacer es de que voy a partir de este muro que está acá, voy a hacer un offset, pero lo voy a hacer desde las distancias que yo tengo indicadas aquí en estos detalles, ¿verdad? Entonces, como yo voy a trabajar con este detalle que está acá, entonces, a partir del muro yo voy a tomar 0.45. Ok, entonces yo tengo seleccionado esto. Voy a dibujar aquí una línea para hacerlo un poco más fácil. Y de esta línea voy a trabajar entonces punto 45. Hago un desfase hacia acá. Y ahora yo tendría que dibujar una línea nuevamente de punto 15. Ok, entonces yo puedo borrar todo esto que está aquí. Y básicamente yo aquí ya tengo proyectada la distribución, o ya tengo proyectada, mejor dicho, la vigueta con la cual yo voy a estar trabajando. Voy a hacer todo esto un solo elemento, ¿sí? Entonces aquí ya tengo proyectada mi vigueta de este plano. Entonces, ¿qué tengo que hacer con lo demás? Yo selecciono esto de aquí y lo copio, ¿sí? Si se dan cuenta, nada más voy copiando y llega a este punto, ¿sí? Aquí no importa que quede de esta forma, porque en obra lo que se hace es de que se cortan las bovedías, entonces aquí se pueden cortar las bovedías y nosotros ya tendríamos entonces la distribución de nuestras viguetas en nuestro proyecto. ¿Qué más vimos en la simbología? Pues vimos de que aquí había una flecha, ¿verdad? Entonces nosotros podemos dibujar esta flecha. Y esta flecha pues nos va a indicar en dónde nosotros iniciamos a modular nuestras viguetas. Y esto es básicamente lo que nosotros tenemos que hacer en un plano de losa prefabricada. ¿Alguna duda? ¿Para cuándo es esto, profe? Este trabajo, yo creo que el último día de entrega es el domingo. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Ninguna? No, profe. Ok, entonces, pues esto es básicamente lo que nosotros trabajamos en un plano de vigueta y bovedía, ¿verdad? Vemos de que no es tan complejo y de hecho es más fácil inclusive del otro plano que nosotros trabajamos. Y si vemos aquí, vemos, por ejemplo, todos los ambientes que están aquí en este punto. Vemos de que aquí está este ambiente, luego que aquí hay otro ambiente. Si ustedes se dan cuenta, en cada ambiente hay un inicio o hay un inicio, ¿sí? De modulación de las viguetas y de las bovedillas. Entonces, es importante de que nosotros pongamos esto en nuestros planos, ¿verdad? Por ejemplo, inclusive si vemos aquí este detalle, nos damos cuenta de que la distribución pues no queda correctamente alineada, ¿verdad? Y ahí no tenemos ningún problema. No hay ningún problema porque, como les dije en un principio, ¿verdad? Todos estos ambientes son ambientes completamente independientes. Entonces, aunque yo empiece a dibujar aquí, por ejemplo, voy a seleccionar esto que está acá. Me lo voy a traer para este punto que está aquí. Y pues si ustedes se dan cuenta, no hay ningún inconveniente o no habría ningún inconveniente con que esto no esté alineado, porque nosotros estamos cumpliendo con los espacios, tanto en ancho de las bovedías, aquí estamos cumpliendo con los 45, y también estamos cumpliendo con los 15, que es de la vigueta. Entonces, por ejemplo, aquí
nuestro lado más corto en este ambiente es este que está acá. Visualmente vemos de que es el más corto porque tenemos 2.30 y tenemos 2.15. Entonces, lo que nosotros tendríamos que trabajar en este punto sería, por ejemplo, algo como esto que está aquí. Por ejemplo, voy a seleccionar esto de acá. Voy a trabajar una rotación. Y aquí. Voy a hacer, por ejemplo, aquí un center line. Esto lo voy a trabajar con un stretch hasta este punto. Y se dan cuenta de lo fácil y práctico que es trabajar este tipo de planos. Vemos aquí, yo simplemente voy a copiar uno, quizás dos. Allí me quedan dos perfectos. Entonces, aquí yo ya tengo trabajado y modulado este otro ambiente. Recordemos siempre, debemos de tomar el lado más corto de nuestro ambiente y el lado más corto es el que a nosotros nos va a servir para modular todo nuestro proyecto. Entonces aquí, por ejemplo, voy a copiar esto que está acá. A partir de este inicio, recordemos siempre, voy a empezar aquí a poner otra vez esto. ¿Sí? Vemos que aquí esto quedó también justo en donde termina el muro. Entonces allí, pues ya tenemos trabajado, si ustedes se dan cuenta, todo nuestro proyecto, ¿verdad? En este caso, para una losa prefabricada, aquí nosotros sí tendríamos que poner losa prefabricada aquí, ¿verdad? Entonces, voy a ver, quizás con unos 3 me funciona bien. Entonces, por ejemplo, aquí yo copio esto, me traigo esto a esta parte. Voy a hacer un stretch desde este punto hasta acá. Y aquí yo ya tengo entonces proyectada mi vigueta y bovedía en el pasillo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Aquí sí se toma en cuenta esta parte, ¿verdad? Aquí sí se tiene que modular esta parte. Y pues aquí nosotros ya tenemos básicamente bastante rápido y ya tenemos pues bastante ya modulado nuestro plano de losas. Les voy a dar un tiempo para que ustedes trabajen por lo menos un ambiente de uno de sus planos, para que ustedes trabajen por lo menos un ambiente de losa prefabricada, para que por si tienen alguna duda o quieren una explicación, quieren que les explique nuevamente, pues lo podamos hacer en este momento. Entonces, les doy unos minutos para que ustedes trabajen, o si de plano no necesitan de practicar ahorita, porque ya quedó muy claro y ya se consideran capaces de trabajarlos en casa, pues adelante, no hay ningún problema, se pueden desconectar, ¿verdad? Esto es lo que se había planificado para la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda? No, profe. No, profe. Ok, entonces, pues dejo a su criterio si quieren hacer el ejercicio ahorita o si de pronto se quieren desconectar, no hay ningún inconveniente. Básicamente esa es la tarea que ustedes van a trabajar para esta semana. Gracias, profe. Feliz día. Feliz día, Yuli. Profe, Dígame. ¿cómo es que le hacía para hacer un elemento independiente? Ok. Mira, ves. Voy a dibujar aquí una línea o un rectángulo. Voy a hacer esto. Aquí, por ejemplo, si yo selecciono esto, usted se da cuenta de que todos son elementos independientes, ¿verdad? Entonces, para hacerlos un solo elemento, es necesario seleccionar todo, luego venirse aquí a la opción de modificar, buscar esta parte que está aquí abajo, y aquí buscar la opción que dice juntar. Entonces, en mi caso, yo con escribir la letra J,
presionar Enter ya es un elemento, único, ¿verdad? Ya es un único elemento. En su caso, como es un AutoCAD en inglés, yo creo que el comando es unir. Entonces, usted selecciona todo esto, escribe el comando unir, por ejemplo, y le debería de crear un elemento, un elemento único en esta parte, ¿verdad? Entonces, si no, si se le hace muy difícil trabajar con comandos, seleccione todo esto, véngase aquí al apartado de modificar, le da clic aquí abajito para que le despliegue este cuadro de diálogo, y aquí usted busca el icono que diga unir. En este caso son estas dos flechitas, ¿verdad? Que se ven encontradas. Entonces aquí, por ejemplo, solo damos un clic a este icono y automáticamente ya esto es un elemento independiente. Entonces yo ya puedo modificar sus propiedades y se va a modificar pues todo ese elemento, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? No, profe, gracias. ¿Alguien va a trabajar o va a hacer el ejercicio para que los espere? Yo se lo estoy haciendo. Ok, vamos a esperar entonces. Profe, hay que en PDF. Perdón, Carol, le escuché entrecortado. ¿Podría repetir? Se lo tenemos que mandar en PDF. Es correcto, siempre en un plano, ¿verdad? Siempre en un plano y en PDF a la plataforma. Ahí se recuerdan de que todas las tareas se deben de subir a la plataforma, por favor. Bueno, ¿Qué tal le pareció la clase, Paula? Bien, profe, solo este último ejercicio lo voy a hacer dentro de un ratito. Ok, de acuerdo. ¿Y qué me contarían? Bien, profe, solo que sí, sí, bien. Tenía una duda con eso con lo último, pero ya lo entendí. Ya lo pude hacer. Ok, perfecto. Profe, ahorita ya me puedo desconectar. Sí, si ya no tienen ninguna duda, ya se puede desconectar. Se recuerdan de que la tarea, el último día es hasta el domingo. Ah, vaya, gracias, profe, feliz tarde. Bueno, pues feliz tarde, buen provecho. Feliz tarde, profe. Profe, Buen provecho, profe. feliz tarde, tarde, profe. dígame. Entonces lo único que tenemos que hacer son como las viguetas ¿Correcto? y en el otro plano las líneas rojas que dijo ahí. ¿Correcto? Los bastones, rieles y tensiones. Nada más. Y las viguetas no llevan medidas. Medidas como estas que están aquí. Ajá. No, ahí no llevan medidas. Si vemos un plano, por ejemplo, vemos este plano que está acá, pues vemos de que está bastante sencillo, ¿verdad? Profe, Dígame. ¿y esas líneas delgadas que están ahí? Porque no son igual del mismo grosor que una Estas que vigueta. están acá, ¿Sí? en este caso, por cuestiones de diseño, digamos, ellos trabajaron esta parte o ellos trabajaron las viguetas así. Entonces aquí tenemos dos formas, digamos, de trabajar las viguetas.
Ah, bueno, profe. O sea, esta es otra forma de representar las viguetas en un plano, digamos. Bueno, profe. Yo creo que vamos a desconectar, profe. Ok, perfecto. Entonces, Bueno, feliz gracias, tarde. profe. Entonces, buen provecho. Gracias.